más predicciones mundiales cumplidas en enero de 2023. Fallece en Francia la mujer más longeva. Era la persona más longeva del mundo. La hermana André ha muerto en su residencia de ancianos de Toulon, en Francia. Veo una pérdida fuerte, sí, es una mujer muy conocida en Francia. Como sale la carta de la mujer, una pérdida. La carta de la reina de espadas, sí, una pérdida para Francia. Incendio en centro histórico y protestas en Perú. En Lima, en la denominada toma de la capital peruana, los manifestantes han atacado con fiereza, la policía ha defendido enérgicamente los lugares emblemáticos. Unos meses, cartas nada favorables, y veo, va a continuar esto de los incendios en Perú. Tiroteos en Estados Unidos, tiroteo en Los Ángeles, tiroteo por Año Nuevo Chino y tiroteo en escuela de Iowa. Confirmó el departamento del sheriff del condado de Los Ángeles. Según los primeros reportes, un hombre armado arribó al lugar, disparó contra las víctimas y salió huyendo. Un tiroteo en una escuela de Iowa que ha dejado a por lo menos 2 personas fallecidas. Esto sucedió en una escuela. Hay personas que presuntamente están bajo custodia. Cuidado que me sale la carta del luto. Vienen lutos para Estados Unidos y para México. Sí, veo esto. Gente atemorizada. Me parece que es más con respecto a mucho cuidado con tiroteos. Sí, porque estoy visualizando como que personas corriendo y asustadas. Avión se salvó de sufrir un trágico accidente en Europa. Un vuelo de Aeroméxico se declaró en emergencia cuando estaba cubriendo la ruta París-Ciudad de México y sobrevolaba el espacio aéreo de Reino Unido. Este avión se declaró en emergencia, regresó a París y estaba volando a una altitud de 20.000 pies. Afortunadamente todo quedó en un susto. Futbolista brasileño Dani Alves sería encarcelado en España. El futbolista brasileño Dani Alves en relación con la presunta agresión sexual a una mujer el pasado 30 de diciembre. El deportista, que actualmente juega en un club mexicano, fue enviado a prisión de manera provisional y sin fianza. Veo un político, sí, que posiblemente vaya a la cárcel, o algún personaje muy conocido en España. Fuerte sismo de magnitud 5.9 dejó fallecidos en Irán. Ya no, pero sigo movimientos sísmicos. De repente hay un sismo fuerte en países como Rusia, China, Mongolia, Irán, Afganistán. Protestas en Perú son manipuladas y pagadas. De la policía ya la había identificado como una de las cajeras de las movilizaciones violentas en Lima. Este martes, en medio de una turba que pretendió crear caos en el aeropuerto internacional Jorge Chávez en el Callao, cayó Janet Navarro Flores. Navarro tenía en su poder un cuaderno que, para sorpresa de las autoridades, registra los gastos diarios que hacen los dirigentes ocultos para azuzar las violentas manifestaciones en Lima. Veo manipulación. Hay alguien manipulando estas protestas, y lo digo desde ya. Hay alguien detrás. No es porque a alguien se le ocurra o le da la gana de, por ahí, tirar un balazo, disparar, lanzar una piedra y que cause heridos o algún fallecido. No, acá hay alguien manipulando detrás. La gente no quiere ver, continúa cegada, parte de la población.